Buenas tardes, profesores, compañeros. Me presento, soy el alumno Sebastián Ernesto Miranda Manrique y hoy he tenido la oportunidad de hablar sobre el patrón de sistemas distribuidos denominado Circuit Breaker. En este caso, el contenido se va a enmarcar en seis temas. Primero, la definición, la descripción en sí de este patrón, de qué se compone, cuáles son sus atributos, qué diagrama maneja, cómo se estructura. De paso seguido vamos a hablar sobre las características de este patrón, las ventajas de este patrón, los desafíos que presenta este patrón si se quiere implementar, los casos de uso en los cuales se ve necesario la implementación de este patrón y y la implementación con un ejemplo en la cual vamos a analizar un e-commerce electrónico de cómo este patrón podría ser implementado en este tipo de sistemas. Entonces, con todo esto, empecemos. En este caso, en la definición, como les habíamos explicado, ¿qué es el patrón Circuit Breaker? En este caso, el patrón Circuit Breaker es un patrón de diseño para sistemas distribuidos, en la cual nos ayuda a prevenir la comunicación en aquellos servicios que presentan fallos. Estos fallos pueden darse debido a una sobrecarga de peticiones o que el mismo servicio se ha caído. Entonces, mediante este patrón lo que permite es bloquear esa comunicación hasta que el servicio esté levantado. Mediante ello, lo que ahí nos ayuda es también la prevención de fallo de cascada. Cuando nos referimos a fallo de cascada es cuando los servicios, hay que tener en cuenta que estamos en un entorno de sistemas distribuidos, los servicios siempre hay una dependencia, una comunicación y obviamente opera a nivel de la red. Si en caso uno de ellos fallaran, los demás fallarían y sería como una caída en cascada, tal como se muestra en la imagen. Sin embargo, mediante este patrón evitamos que todo se caiga en cascada, ya que al fallar un servicio se bloquea la comunicación y proveeríamos unos mensajes de respuesta por defecto o de reserva que veremos más adelante qué es en sí. Y mediante ello, obviamente, los demás servicios no presentarían caída. Entonces, si en caso permitimos esa prevención de caída en cascada y también nosotros prevenimos que se caiga el sistema por completo, añadimos en nuestro sistema un nivel más de resiliencia y de tolerancia a fallos. Y obviamente, en este caso, imaginemos que ese servicio no ha sido bloqueado y está tratando de procesar esas peticiones que le llegan. Obviamente van a terminar en error, pero en el proceso lo que pasaría es que había tiempo de esperas largos. Entonces, mediante este patrón, lo que también ayuda a prevenir es los largos tiempos de espera de los usuarios. Hemos visto aquí en grandes inicios ciertas características y también incluso ventajas, que vamos a ver más adelante más a fondo de ello. Pero este patrón es algo muy interesante. ¿Cómo previene o cómo bloquea la comunicación con otros servicios? Es mediante un diagrama de estados que ellos manejan. En nuestra siguiente diapositiva vemos más a detalle el diagrama de estado de este patrón, en la cual nosotros comenzamos en sí en un estado cerrado. El estado cerrado es el estado que por defecto se asigna a todo servicio que se implementó en este patrón. En este estado se realiza el proceso de peticiones normales, pero cuando en este estado se detecta capaz que en un procesamiento dado estas peticiones están comenzando a fallar, se comienza con una evaluación si en caso ese ratio de fallos o esa cantidad de fallos es mayor al máximo permitido. Si en caso llega al máximo permitido, que ya nos damos cuenta que de aquí hay parámetros que se puede configurar, ¿no? Pero si en caso llegara, lo que pasa es que hay un cambio de estado. Y el cambio de estado pasa abierto. Cuando en sí el servicio cambia de estado abierto, lo que pasa es que aquí nosotros ya bloqueamos las peticiones y le otorgamos, obviamente, a los servicios que han querido comunicarse unos mensajes de respuesta por defecto, o también denominados en inglés fallback response, o mensaje de reserva, o otro mecanismo en el cual nosotros proveemos una respuesta rápida e inmediata mientras que está bloqueado. Y en este bloqueo hay un tiempo de espera que nosotros también asignamos a estos servicios. Entonces, en este caso, cuando el tiempo de espera ya ha sido expirado, hay un cambio de estado. Y este cambio de estado es el denominado semiabierto. En el estado semiabierto, lo que nosotros hacemos es que tomamos una porción de peticiones de prueba y evaluamos, ¿no?, el estado de este servicio. Si en caso estas pruebas han sido resueltas, pasa el estado cerrado y se levanta el servicio. Pero si en caso han fallado, se cambia el estado en abierto y obviamente no se tiene se tiene que esperar el tiempo de espera a que expire para volver al estado semiabierto y obviamente realizar un monitoreo sobre cómo el servicio se ha sido levantado o todavía debe bloquearse.
Con estos tres estados fundamentales manejamos en sí todo el mecanismo desde bloqueo, evaluación y apertura de los servicios que han sido orquestados o han sido ya diseñados para que utilicen este patrón. Entonces, en base a que ya sabemos la definición e incluso también ya sabemos cómo se maneja, cómo se distribuye este patrón de diseño para sistemas distribuidos, vamos a ver en sí las características que tiene. En este caso, entre las características que se tiene, vemos aquí las características del patrón. En este caso, vemos algo muy interesante. El tema de que obviamente como nosotros o cómo no, mediante este patrón nosotros podemos monitorear que las peticiones están fallando y cuando llegue al máximo del ratio permitido se bloquee. Eso se permite ya que hay un monitoreo continuo de los servicios. Este monitoreo continuo de servicios lo que nos permite también es una trazabilidad de las peticiones para ver en qué momento ya alcanza el máximo permitido y pasa al estado abierto. Algo también muy interesante es que cuando ya está el estado abierto y se bloquea la comunicación, nosotros proveemos unos mensajes de respuestas por defecto de reserva o otro mecanismo que le damos a los servicios o incluso al cliente para que sepa de que este servicio está inhabilitado, pero a menos le entregamos estos mensajes en un tiempo rápido, prudente, en vez de estar esperando que se procese para que al final falle. Y obviamente esto también da un tema de estabilidad del sistema. Algo también muy interesante de este patrón es que se realiza un levantamiento automático de los servicios. ¿A qué me refiero con ello? A que en sí cuando el servicio ya haya estado en estado semiabierto y las peticiones de prueba hayan sido exitosas, automáticamente se levanta, sin que sin que el equipo de desarrollo tenga que levantarlo manualmente. Eso se realiza incluso mediante un pin que se hace cuando el tiempo de espera ha sido expirado para verificar su estado, su estabilidad. Algo también que hablado al inicio era que previene las fallas de cascada, algo muy fundamental, muy esencial, ya que en sí, si en caso no se presentara este patrón, ¿no? En estos servicios delicados o servicios puede ser que presenten estos fallos, el sistema se caía completamente. Y obviamente, como habíamos dicho al inicio, parece que nosotros tenemos la configuración de personalizar el ratio máximo de fallos, el ratio o el tiempo en la cual nosotros podemos considerar que una petición es sido considerado un fallo o exitoso, y también el tiempo de espera para que pase el estado abierto, semiabierto y que se realicen las pruebas para verificar el levantamiento de este servicio. Ya al ver las características, vamos a analizar las ventajas. ¿No? ¿Cuáles en sí son las oportunidades que nos ofrece este patrón al implementarlo? Uno son los recursos bien administrados. Cuando nos referimos a los recursos bien administrados, nos estamos refiriendo en sí a que obviamente a nosotros, a bloquear la comunicación, estamos evitando de que un conjunto de peticiones, porque ten en cuenta que sistemas distribuidos en el mundo real, el conjunto de peticiones solicitudes que viajan entre servicios es muy grande, obviamente eso consume recursos. Entonces nosotros a bloquear la comunicación y proveer mensajes de respuestas en un tiempo, se puede decir, inmediato, evitamos que se realice ese procesamiento innecesario y obviamente aprovechamos los recursos para otras operaciones. Algo también muy importante a nivel del sistema es que le proveemos un punto más o un adicional a la resiliencia, estabilidad y tolerancia a fallos. Obviamente la resiliencia es un punto muy a favor aparte del sistema distribuido o del sistema en sí, ya que nosotros no vamos a dar a entenderle que el sistema se ha caído. Más en sí vamos a proveer mensajes de errores amigables o un mecanismo capaz de caché de reserva. Como dijimos, son mecanismos o mensajes de respuesta de reserva o fallback response. Y tolerancia a fallos porque obviamente nuestro sistema puede tolerar la caída de estos servidores sin que se destruya o se rompa o se caiga todos los servicios. Los tiempos de procesamiento cortos, algo muy interesante y muy virtuoso, como dijimos, que si en caso uno de ellos falla, mediante los forward response, probemos ya respuestas inmediatas o mecanismos inmediatos y así obviamente le indicamos al usuario que puede ser que haya fallado un servicio, pero que se está trabajando o que al menos se quedó en un estado y puede operarlo más tarde. Más se va a entender esto mucho mejor con los ejemplos que vamos a ver, pero al menos con estos favor response, el usuario no tiene que estar esperando tiempos de esperas muy largos hasta que obviamente pues, muestre un mensaje de error, que sería innecesario. El tiempo de espera de prueba pudrente. Hay que tener en cuenta algo muy
muy virtuoso que nos da este patrón es que cuando queremos pasar el estado abierto, semiabierto, hay un tiempo de espera. Este tiempo de espera, como habíamos indicado, es un tiempo de espera que se puede configurar y que nos ayuda o nos tiene una gran ventaja, ya que si en caso ese tiempo de espera no existiera, cada momento estaríamos realizando pruebas tras pruebas del servicio y puede hacer que ahí también estemos desaprovechando los recursos. En vez de esperar un tiempo de prueba que nosotros podemos configurar o que se puede obtener mediante pruebas exhaustivas y mediante eso ya tener la certeza de que después de ese tiempo se puede hacer las pruebas y se va a tener una probabilidad de éxito muy cercana. Y algo muy interesante es que gracias al monitoreo continuo que presenta este patrón, podemos tener en tiempo real la detección temprana de los problemas y realizar bloqueo de la comunicación de ese servicio o del conjunto de servicios. Entre los desafíos, hay que tener en cuenta que todo patrón al momento de implementarse siempre va a tener desafíos que considerar. Hay que tener en cuenta que cada patrón está de un contexto y de una necesidad. Pero sin embargo, a pesar de eso, igual que tener en cuenta estos puntos de consideración, también podría llamarse. En los desafíos del patrón hay que tener en cuenta que obviamente aplicar este diagrama de estados a estos servicios añade un nivel de complejidad del sistema. Y eso se puede entender porque obviamente a un servicio, la comunicación se está añadiendo un conjunto de verificación en tiempo real y de estados o bueno, de su estado actual, ¿no? Para verificar si es necesario o no el cambio de estado. El tema de esos valores, de los parámetros que había hablado al inicio, ¿no? El parámetro de tiempo de respuesta para considerar si es fallo exitoso, el ratio máximo o el umbral de errores permitidos y tiempo de espera, no se asigna así a nivel como que aleatorio, sino se tiene que encontrar esos valores y para eso necesitamos tema de pruebas, un ciclo de pruebas hasta encontrar menos esos valores que ayuden a permitir o identificar que el servicio hasta cuánto ratio puede permitir y cuánto tiempo de espera puede estar como bloqueado hasta que se levante. Eso requiere un tema de pruebas continuas y no asigna valores aleatorios. Ahora, en este caso, para verificar estos escenarios, estos escenarios pueden ser más frecuentes, ya se puede decir que en ambientes ya de producción o en ambientes de UAT, en los User Acceptance Testing, pero en ambiente de desarrollo se considera un poco complejo. Pues, hay que tener en cuenta que para eso se requiere un planeamiento más exhaustivo, encontrar todos los casos y tratar de reproducirlos a nivel interno. Entonces, cuando se quiere hacer pruebas en el ambiente de desarrollo, pues que puede haber que hay un grado de complejidad, pero no imposible, solo un grado de complejidad. Hemos visto ya en este caso todo lo que nos ofrece este patrón. Ahora vamos a ver en dónde se puede utilizar o cuándo es necesario su implementación. Tengo que tener en cuenta que como definición de todo patrón en general, un patrón es una respuesta en base a un problema dado. No es que siempre se debe usar, sino hay que al menos tener en cuenta ciertos principios, estas consideraciones o causísticas para verificar su viabilidad. Uno de ellos son los servidores externos de terceros. Obviamente, estos servidores nosotros no lo hemos manejado, no lo hemos programado. Entonces, su mecanismo de respuesta en base a errores puede ser muy diferente a lo que nosotros deseamos. Mediante este patrón menos podemos añadir un nivel de configuración personalizada si es que en caso fallase. Y obviamente nosotros no podemos controlar en sí también cómo es su funcionamiento. Al menos eso nos da un nivel de personalización y también ¿no? de acciones para poder en sí realizar cuando el caso fallase. El tema de los sistemas legados, algo muy interesante porque en este caso hay que tener en cuenta que los sistemas legados son aquellos sistemas que no cuentan con los recursos necesarios que se dio en su tiempo. Entonces, mediante esto, obviamente, actualmente, el tema de tener los recursos suficientes para realizar procesamiento de las peticiones, que ahora son miles, millones, puede llevar a que haya una sobrecarga. Entonces, en este caso, al controlarlo mediante este patrón Circuit Breaker, podemos tener el tema de que cuando vemos que está muy sobrecargado, bloquea la comunicación hasta que al menos esté operativo de vuelta. Y nos ayuda mucho también para los forward responses porque también, como he dicho, estos sistemas legados demoran tiempo en su procesamiento, en base a la coyuntura actual o en base a la tecnología actual que estamos manejando. Los microservicios, obviamente, un caso muy común. ¿Por qué muy común? Porque los microservicios tenemos un conjunto de servicios que se comunican entre sí para poder dar respuesta a un caso. Y obviamente esa comunicación hace que haya una relación, una anidación. Si uno de ellos cae, por el principio de caída de cascada, todos caerían.
Entonces, este es un caso donde sí o sí se veía necesario identificar qué servicios presentan una caída más propensa y en base a ello, obviamente, poder aplicar este patrón. Los sistemas de tiempo real y los sistemas de alto tráfico, ¿no? Eso es muy interesante esos sistemas porque en sí, mediante estos sistemas siempre están en constante petición, en constante consulta, ¿no? En constante transacción. Entonces, obviamente, si en caso uno de los componentes fallase, y si no, haría que todo el sistema fallase y en base a su criticidad que tiene tanto los sistemas de tiempo real como el tráfico, no, eso llevaría obviamente a pérdidas financieras, a temas de credibilidad, entre otros. Entonces, este tipo de sistemas sí están muy acordes a que se aplique este patrón para al menos otorgar respuestas inmediatas y en tiempo rápido. Finalmente, con implementación. En la implementación vamos a ver un caso de un e-commerce. Un e-commerce donde se esté aplicando, como dijo, un e-commerce es un sistema de alto tráfico. Un buen ejemplo donde se da necesidad. Segundo, en los microservicios. Hemos dicho también un caso de uso donde se ve muy necesaria la implementación. Y finalmente, una parcela de pago de un tercero. Estos tres casos, la combinación de ellos nos da una razón muy necesaria en aplicar este patrón. Vamos a analizar un poco el flujo de los microservicios. En los microservicios tenemos el microservicio de autenticación que va a verificar el usuario en base a los productos que el usuario escoja, se va al microservicio de crédito de compras, en base a los productos que se escoja, se evalúa el inventario que se tiene, en base al inventario, cuando hay los productos se evalúa que sí se tiene, se evalúan los precios, descuentos, cupones, entre otros, para finalmente que a la orden de compra del pedido y realizar el pago correspondiente para brindar la notificación del usuario. Este es un ejemplo donde vemos que un conjunto de microservicios atiende a la necesidad solamente de comprar un producto. Pero, ¿qué pasa si nosotros no aplicamos el circuit breaker en el microservicio de pago? Que justo ese microservicio de pago es de un servicio externo de terceros. Imaginemos que el usuario quiere realizar su compra, pasó por la notificación, pasó por el crédito de compra, pasó por el inventario, precio, descuentos y pedido, pero el pago falló. Al no aplicar este patrón, lo que haría, obviamente, haría el tema de la falla en cascada. Lo que pasaría es que todo se caería y obviamente daría paso a que al final el usuario vea un mensaje de errores muy extraños y que obviamente vea esos errores en un tiempo no muy prudente, porque al estar procesando cada uno, al estar tratando de procesar ese pago y que al final fallase y que al final se tenga así un rollback de todo, el usuario va a esperar un buen tiempo, y hay que tener en cuenta que los usuarios quieren los tiempos de respuesta un poco rápidos, no esperar capaz 2 a 3 minutos para que al final diga que falló. Entonces, mediante esta necesidad y esta urgencia, al aplicar, ¿no?, el circuit breaker y nos damos cuenta que replicamos el flujo de vuelta, capaz el pago en base a la cantidad de transacciones que procesó se cayó, o en base a un cambio que ha pasado por el equipo que lo programó, se cayó. Con el circuit breaker nos damos cuenta de ello y bloqueamos la comunicación. Y lo que logramos es al menos un mensaje por defecto rápido y eso lo que haría es que al menos no se dé un fallo en cascada, porque mediante este mensaje por defecto forward response, incluso los microservicios tienen un rollback en base a ello, en vez de tener rollbacks personalizados por cualquier error que puede pasar. Porque al final todos esos errores se centralizan en un mensaje de error por defecto. Y eso lo que haría es que al menos el usuario, obviamente, puede hacer que haya un error, pero los mensajes sean más amigables, más exactos, el tiempo sería más rápido y los recursos serían al menos mejores administrados, en los cuales sí que no se estuviera presente. El usuario puede hacer que en ese momento no realice el pago, pero mediante este patrón podemos al menos mantener un estado no capaz pendiente de pago y que el usuario puede intentar nuevamente en un cierto tiempo, en vez de estar capaz cancelando todo, porque obviamente uno falló y todo falla y que el usuario tenga que de vuelta, realizar todo el tema de crédito de compras, productos y pasar por ese conjunto de microservicios. Hemos visto en este caso cómo este ejemplo nos ayuda a entender más en sí a este patrón. Hay una infinidad de ejemplos, infinidad de casos de uso, pero al menos con esto hemos entendido la necesidad y la urgencia, ¿no?, en este contexto. Con este caso sería todo por mi parte. Muchas gracias por escuchar, profesores y compañeros.